Ahora mismo estoy en el aeropuerto de Istambul. Si me estoy poniendo en ridículo de esta manera delante de, no sé, todas las personas que pasan a mi lado, es porque me gustaría comentaros que es la primera vez que vengo a este aeropuerto y me ha parecido jodidamente grande. Creo que desde que he salido del metro hasta llegar a la puerta de embarque he tardado como, no sé, mucho. Y he andado como 2 kilómetros. Pero no es coña, ¿eh? Es acojonante. Pero bueno, esto, la próxima vez que me veáis seguramente espero que sea ya en Armenia y no haya tenido ningún problema para entrar ni nada de esto, así que nos vemos, ¿vale? Va. Justo a mis espaldas está la Catedral de San Gregorio el Iluminador. Es la iglesia armenia más grande del mundo y os he traído aquí porque para explicar la historia de Armenia es muy importante conocer el impacto de la religión en la propia identidad armenia. Y es que si Armenia es lo que es gracias a la religión. La historia de Armenia es muy larga. De hecho, esta zona ya está habitada en los albores de la civilización, pero Armenia es el primer reino en adoptar de forma oficial el cristianismo. La versión romántica de Armenia cuenta que los armenios son los descendientes de Noé. Cuando el diluvio acabó y las aguas empezaron a descender, Noé encalló su arca en el monte Ararat. Sus descendientes ocuparon los altiplanos justo debajo del monte y plantaron el único árbol que sobrevivió a la destrucción del diluvio, el albaricoquero. La historia real, pero es menos romántica. Durante la Edad de Bronce y Hierro, la historia es muy similar a la de los asirios, por ejemplo. Más tarde, Armenia vivió la llegada de Alejandro Magno. Se expandió como reino independiente y formó parte del Imperio Persa. Siglos después fue anexionada al Imperio Romano. Antes de su anexión, Armenia era el imperio más poderoso de la región, con unos dominios que llegaban desde las costas del Caspio hasta el Mediterráneo. Finalmente, en el siglo IV adoptó el cristianismo. Como ya he comentado, es el primer reino en adoptarlo, y gracias a su adopción se ponen los cimientos para la forja de la identidad nacional armenia. La formación de la identidad nacional armenia se debe principalmente a la invención del alfabeto armenio. Este alfabeto fue creado hace 1600 años y permitió acercar la religión al pueblo e independizar la iglesia armenia de otras iglesias orientales. Durante los siglos posteriores, este hecho ha sido de vital importancia y ha permitido mantener la identidad armenia en momentos donde su existencia peligraba. Armenia, permanentemente bajo conflicto, vivió bajo el dominio de diferentes imperios, otomanos, persas y rusos, y no es hasta 1918 que se forma el primer estado moderno. Durante todos estos años, la identidad armenia sobrevivió a los conquistadores. Pero posiblemente el episodio más trágico para los armenios fue el genocidio perpetrado por Turquía en el año 1915. Se estima que más de 2 millones de armenios fueron exterminados. Para recordar y honrar la memoria de las víctimas se construyó en Ereván el Memorial del Genocidio. El memorial tiene 3 espacios. Un espacio corresponde a la llama eterna que nunca se apaga. Luego está la pirámide, que simboliza el renacimiento de Armenia. Y después está el muro, donde están escritos los nombres de todas las ciudades en las que hubo matanzas de armenios. A partir de 1922 llega la URSS. Armenia pasaría a integrarse a la Unión Soviética. En 1936 nace la República Socialista Soviética de Armenia. No es hasta 1991 que, con la desintegración de la Unión Soviética, Armenia logra la independencia. El nacimiento de la Armenia postsoviética viene acompañada de uno de los grandes conflictos del Cáucaso, el conflicto del Nagorno-Karabaj, un conflicto que ha durado más de 30 años. Ahora mismo estoy en la estación sur de Ereván. No sé el nombre, la estación está justo donde hay el palitroque este comunista detrás mío, que aún hay el símbolo de la República Socialista de Armenia, con el monte Ararat. Y estoy esperando un bus para ir hasta Goris. No hace falta decirlo, pero Goris está en el sur de Armenia, muy cerquita de la frontera con Azerbaiyán. En Goris es donde hay el teleférico más largo del mundo,
que es el que te lleva al complejo monástico de Tatev, un complejo monástico que data del siglo IX, creo. Y por el bus y el precio, que me ha costado unos 3.000 drams armenios, que son al cambio unos 7 u 8 euros, creo que va a ser un viaje bastante movidito. Pero bueno, yo creo que todo lo haremos, ¿no? Esperemos que sí. Las montañas del Cáucaso Menor se extienden por Armenia de norte a sur, hasta la frontera con Irán. Las montañas verdes, la humedad de la lluvia, las setas que crecen en los prados y las vacas que pastan en las laderas de las montañas me transportan a mi hogar. La visión, pero, solo duró un instante, hasta que las chimeneas de hadas, más propias de la Capadocia, me recordaron que estaba bastante lejos de casa. Entre estos paisajes es donde la cultura armenia floreció. Las cruces de piedra pueblan los caminos, las ruinas medievales se cuentan por decenas. Esta zona forma parte de la tierra ancestral de los armenios y así lo demuestra el amplio patrimonio histórico de la zona. Esto de aquí es una cruz de piedra armenia, un hachkar, que le llaman. No em llepis l'objectiu, sisplau. Las cruces de piedra armenias son una muestra del arte religioso armenio que data al menos desde el siglo IX y se encuentran dispersas por todo el territorio. Son unos bajorrelieves hechos en losas de piedra y tienen un importante significado cultural y religioso. De hecho, hay muchas cruces de piedra que se encuentran repartidas en todo lo que era el territorio armenio, tanto en lo que es el actual país como en otras zonas geográficas, como por ejemplo en el enclave azerí de Nakhchivan. Y al final estas cruces lo que nos indican es que esto es o ha sido territorio armenio. Armenia es un país del Cáucaso y una de las cosas que no sabía antes de llegar aquí es que el Cáucaso junto con Asia Central y las laderas del Himalaya es la zona endémica original del cáñamo. Y de hecho aquí en las afueras de Goris es bastante gracioso porque al lado de la carretera está absolutamente todo lleno de plantas de cáñamo. Creo que la palabra es gracioso, tampoco es que sea aquí un dato periodístico de la hostia, pero me he tenido que parar a confirmar si lo que estaba viendo era lo que estaba viendo, pero es que hay muchísimas, pero muchas. Y evidentemente no quiero promover el consumo de nada, pero lo son. Y huelen como tienen que oler, que esto es lo gracioso. No sé, me ha parecido muy gracioso ver todo esto.